Aquí lo que hubo es una fusión de culturas. Y por eso nosotros, Sí, pero estoy viendo con la República, esto no vino con la época colonial. Vamos a ver la tasa demográfica de Perú, por ejemplo, en la época colonial, a ver cuántos eran mestizos. Y vamos a ver 100 años después, cuántos sí son mestizos. Seguramente la gran mayoría de mestizos, pero es precisamente con el proceso de República, como sucede en México. En el México colonial, el 70, 60%, depende de la fuente, pero es decir, más del 50%, eso sí, cualquiera te lo va a decir, eran indios. 100 años después, los indios se hacen minoría y lo que prima es el mestizo por el proceso de homogenización que hay en la República gracias a los liberales. Que usted, por cierto, reivindica eso, pero eso sucede con la República, no con la colonia. Esa falopa, esa paja mental que se hacen los hispanófilos con el mestizaje viene con la República. Lamentablemente no viene con su colonia, o sea, tengo que decírselo la verdad. Busquen la demografía, búsquenla y ella se los va a decir, no yo, ella se los va a decir. La mayoría aquí eran negros o indios, no eran mestizos. Y bueno, en el caso de Venezuela, la mayoría eran precisamente ese grupo, pardos, zambos, indios, blancos, canarios, y bueno, ya después también los mestizos, evidentemente. Pero los mestizos son una minoría, efectivamente. somos de distintos colores. Es una preciosa mezcla la que se hizo. Que en ese proceso todo fue idílico, es decir, todo fue perfecto, no. Habrá habido españoles que violaron a indígenas, me imagino, como en todo, no vinieron ángeles, les repito. Pero en la mayoría fue una unión pacífica, voluntaria. Señor, ¿cómo usted me explica que, vamos a colocar el caso de Venezuela, 3.000 blancos criollos se acostaron con, vamos a colocar 40.000 mujeres indígenas? Esos blancos criollos, sin duda alguna, eran unos pornográficos, la verdad, déjeme decirle, eran unos pornográficos. Eso es para analizar, ¿no? Vuelvo y repito, el proceso de mestizaje sucede con la república, no sucede con la colonia, porque no tiene ningún tipo de sentido, vamos a sacar matemáticas, que 1.500 blancos criollos en el caso de Venezuela se acuesten con 50.000 indígenas o con negras o con tanta gente, o sea, eran unos pornográficos. Eso también derrumbaría entonces el mito de esa monarquía conservadora católica. Porque el español venía y se enamoraba de la India, Uy, qué hermoso. de la que vivía aquí, que era preciosa. Se enamoraba y no tenía ningún problema en hacer familia con ella, en casarse con ella, en unirse a ella. ¿Por qué? Porque los españoles no tenían ese concepto que tenían los anglosajones, que nosotros éramos seres inferiores. No tenían ese No, concepto. Porque los anglosajones llegaron a pensar incluso que los indios de los Estados Unidos, de esa parte, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, eran de raza inferior, eran como monos. ¿No? excelente. Vuelvo y repito, la verdad yo no sé si usted es profesor y me da esperanza de que yo también lo sea algún día. Real Cédula del 23 de septiembre de 1752. No se admitan a matrícula los mestizos, ambos mulatos y cuarterones. Sin embargo, con el pretexto de no haberse confirmado especialmente esta exclusión por la ley, algunos de estas castas han conseguido se les admite y gradúe con especialidad en la Facultad de Medicina. Por lo cual, siendo virrey el conde de la Monclova, declaró no deber ser admitidos ambos mulatos ni cuarterones, y que si se les confiere algunos grados, fuesen nulos. ¿Qué tal es mi voluntad? Yo, el rey. Últimamente no podrán ningún negro o pardo, cuarterón ni mestizo reconvenir, contradecir o disputar, sino en los términos más sumisos con las personas blancas. Aunque conozca tener la razón por su parte, ni menos levantar la voz con elación y orgullo, siendo justo que se quede siempre puesta y asegurada la subordinación, y pudiendo quejarse a sus superiores del agravio que lo hubiesen irrogado, pena de ser puesto a la vergüenza pública el negro y pardo primerizo por un día, y los restantes en la cárcel pública por término de otro. Las escuelas públicas de la enseñanza de las primeras letras y rudimentos de la religión, abiertas hasta ahora indistintamente para los jóvenes de primera distinción, para los blancos de todas las clases y para los pardos y negros libres, de cuya confusión y mezcla derivan respectivamente desde su niñez las siniestras impresiones de igualdad y familiaridad entre ellos, estarán cerradas por punto general en adelante para todos los negros y pardos primerizos, que deban destinarse todos a la agricultura, sin que puedan por eso mezclarse con los blancos, los tercerones, los cuarterones y demás que puedan ponerse en las aulas separadas, pero dirigidas por personas blancas de probidad e instrucción, que impriman desde sus primeros años en su corazón los sentimientos de respeto e inclinación hacia los blancos, con quienes deben equipararse algún día. Me encanta eso.
Y bueno, que hay otra, pero creo que no vale la pena. Creo que ya quedó demostrado, sin duda alguna, que ciertamente existía el racismo. ¿Por qué no? ¿Por qué negarlo? De hecho, aquí les traigo un fragmento de Juan Germán Rocio, un jurista republicano, mestizo, por cierto. Nombro lo de mestizo no porque tengo una obsesión con el tema de raza, sino porque es muy importante el tema del mestizo durante la época colonial, ¿no? Y curioso, además, el racismo de Rocio, desprecio de Rocio hacia la gente de color, hacia la gente negra. No es primera vez que lo dice, esto lo saco del libro del Libertador de Augusto Mijares. Esto es la segunda vez ya que me topo con escritos de Rocio que ciertamente me suenan a racismo. Y esto es un claro ejemplo de que en la época independentista, en la época republicana, existía gente que no estaba a favor de la igualdad. ¿Por qué? Porque viene desde la propia época colonial, es normal. Eso sí, también existían republicanos como Rivas que estaban a favor de la igualdad jurídica absoluta, porque eran liberales, ¿no? Refiriéndose a la sociedad patriótica, Rocio insiste en celebrar el infatigable avigallamiento contra el precursor. Abro comillas, Miranda sigue narrando, fue miembro de esta corporación desde sus principios, pero propuesto para presidente de ella en el mes de mayo. No tuvo votos ni para vicepresidente. También se muestra enterado Rocio de que cuando Miranda visitó al arzobispo, iba revestido de un tono muy religioso. Se alarma de los chismes, cuentecillos y pasos indiscretos de nuestro paisano con respecto a la gente de color, demasiado lisonjeada con sus visitas, conversaciones y palabras significativas de ideas liberalísimas. Entonces, si aún en la época republicana existía gente que supuestamente estaba a favor de la independencia, supuestamente a favor de la igualdad, tenía esas ideas racistas, no me quiero imaginar cómo sería en la propia época colonial, o de hace 100 años para atrás, o de hace 50 años para atrás. Seamos honestos, el Imperio Español fue proto-racista y racista. No entiendo esa obsesión de creer que fueron mejores que los ingleses. Sáquense ese chauvinismo de mierda, loco. Alma. Incluso la reina católica dijo que se casen los españoles con las indias, que los españoles se casen con las indias. ¿Para qué? Para que se fusionen. Y esa fusión de esos pueblos va a hacer que los pueblos se hermanen. Porque cuando hay hijos, los hijos unen a los pueblos, ¿verdad? Y esa enemistad se borra. Aquí en América se empezaron a levantar grandes construcciones también, grandes catedrales, grandes edificios, fusionando lo de aquí con lo de allá. ¿Ven? Los conocimientos que había aquí, que eran pocos, con los conocimientos que venía de Europa. Y se levantaron grandes iglesias. Tú vas al Cusco, vas a Ayacucho, aquí mismo en Lima, iglesias coloniales preciosas, iglesias de aquellos tiempos de la conquista preciosas, que se levantaron en nombre de la verdadera fe. Entonces, chicos, hay que admirar las cosas en su justa medida. ¿Quisiera ir a Machu Picchu? Sí. En primer lugar, para conocer la ciudadela. No. Quiero conocer la ciudad del Cusco, que es preciosa, ¿no? La ciudad del Cusco, el casco histórico, porque ahí está también parte de nuestra historia. Y irme a Machu Picchu, subir a Machu Picchu, a disfrutar de ese precioso paisaje, a conocer y también a rezar un poco desde arriba. Para dar gracias al Señor por esa cultura inca, precolombina, y por la cultura española que se fusionaron e hicieron este pueblo maravilloso que se llama Hispanoamérica, que no es Europa, pero que tampoco son las Indias. Es una fusión preciosa. Da gracias a Dios por eso. Pero si somos hispanos, ¿no? ¿Qué mamada dice, loco? Por el amor de Jesucristo. Pero bueno, no es por desprestigiarlo ni nada a usted, señor, la verdad, pero sinceramente, ya es la tercera vez que lo menciono, usted me da esperanza de que yo algún día también puedo graduarme de historia si este canal de YouTube llega a crecer, la verdad. Se nota que algunas universidades en Latinoamérica dan títulos gratis. Pero vamos a leer algún comentario. La reina Isabel y orden del mestizaje, como que si alguien fuese a tener sexo con otra persona obligado, por el amor de Dios. Buen análisis, deshaciéndonos de tópicos. Yo, sin duda alguna, recomiendo leer libros. Y eso sí, dejarse guiar por historiadores académicos, por historiadores serios, sin duda alguna. Documentarse con gente así. A pesar de que sean como esta señora, que tengan tintes hispanófilos, es sin duda alguna mucho más seria que gente como este señor, la verdad que, por ejemplo, en lo que dice con los pocos conocimientos que había. Sí, sí, porque en Europa había muchísimos, desde luego. No sé, un cierto complejo ahí de inferioridad. Noto ahí. Pero bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del video por verlo completo y bueno, como premio, un beso.